Compañero Sergio Vinicius, vamos a hablar de... Siempre hablamos de la contradicción que existe entre los sectores trabajadores, los sectores populares, con los grandes empresarios concentrados, pero pocas veces se habla de las contradicciones que tienen entre ellos mismos. En la historia argentina hay muchos de estos ejemplos. Por ejemplo, el puerto de Buenos Aires junto con el capital inglés frente a las economías regionales, los caudillos de las provincias. Esa fue una contradicción. Otra que hubo fue entre los agroexportadores, poderosos agroexportadores, y un sector que a partir del 30 empezó a hablar de sustitución de importaciones. Ahí, por ejemplo, Federico Pinedo, el abuelo del que fue presidente por un día, había hecho un plan industrial para que la Argentina desarrolle su propia industria, y los ingleses le dijeron: si ustedes van a hacer un plan industrial, nosotros le vamos a dejar de comprar todo lo que le estamos comprando. Y entonces los sectores del agro le dijeron: ¿sabe qué, Pinedo? Bajá el plan industrial porque nosotros vivimos de exportarle a Inglaterra. De ahí vino el pacto Roca-Runciman. Hay ese tipo de contradicciones, pero la verdad que el patrón de acumulación de la Argentina no solamente es el agroexportador, sino que a partir de la dictadura y comandado por el Estado, porque esto es lo interesante del informe de Eduardo Basualdo Manzanelli, que se llama El Eterno Retorno. Es un artículo de unos 17 páginas en el que hace una historia de la dictadura para acá, cómo se cambió el patrón original, cómo hubo un modus operandi que Rolo recién describió como fuga de capitales, pero sería imposible la fuga de capitales, es decir, que todo lo que hacen guita acá adentro lo conviertan en dólares y se la puedan llevar, si el Estado argentino no se endeuda. La deuda cumple un rol fundamental en el modus operandi de este tipo de fugas, pero aún así, desde la época de Alfonsín para acá, fueron cambiando los actores. Por ejemplo, en la época de Alfonsín, ¿quiénes eran los que se sentaban a negociar? Lo que llamaban los capitanes de la industria. Los capitanes de la industria. Lo que están ahora podrían ser los capitales de la especulación, no son los capitales de la industria. En los 90 se hizo una gran reconversión de quienes eran los sectores dominantes de la Argentina. Dame los capitales de la industria de Alfonsín, por lo menos eran todos capitales nacionales. Exacto. Y mucho vinculado al mercado interno. Claro. Exactamente. ¿No? Estaba Gilberto Montaña, ¿no? Terrabuzzi. Dámelo, quería vender galletitas. Pérez Compán cuando era industrial, claro. Después se reconvirtieron ellos mismos. Claro. Ellos mismos. Claro. Ellos mismos. Daban laburo. Pero la convertibilidad fue una especie de pacto interno, porque participaron en las privatizaciones estos capitales de la industria, el capital extranjero, los bancos, participaron todos. Lo que dice este informe es que a partir de 1997, con la crisis asiática, se empezó a diluir este acuerdo y empezaron a pujar dos sectores fuertemente. Uno, los que viven y necesitan devaluaciones, porque con cada devaluación aumentan enormemente sus ganancias cuando exportan. Y el otro sector, los que les conviene que se dolarice para no perder el valor, que no se devalúen sus activos en la Argentina, y están más ligados a el mercado interno. Por lo tanto, estos dos sectores, que a veces tenemos actores que están de los dos lados, pero esta lucha entre dolarización, que Menem la llegó a proponer, Macri jugó con la idea, Milei ganó las elecciones diciendo que se iba a dolarizar, versus los que siempre están propugnando por algún tipo de devaluación, y en el medio, gobiernos que han sido completamente tomados por esta idea. Por ejemplo, durante toda la etapa de los gobiernos kirchneristas, al principio, el gobierno de Kirchner jugó con los grupos económicos porque quería enfrentar a los acreedores externos, jugó con los grupos económicos porque locales. Porque estaban endeudados, porque estaban defaulteados. Exactamente. Por eso Clarín era aliado de Kirchner. Exactamente. Porque estaba negociando su deuda, como todos los grupos económicos locales. Exactamente. Esa contradicción, a partir del gobierno de Cristina, lo que dice Basualdo Manzanelli se rompió y hubo cierta autonomización del Estado cuando vio que no encontraba aliados con la burguesía nacional, que no parecía existir. Basta con la mentira de la burguesía nacional, profesor. Basta, terminemos. Por favor. Mucho Eduardo Einstein sería la burguesía nacional. Bueno, todos los que hoy pasan por el besamano de Milei, Einstein, Galperín, como bien contó Cristina, Eurnequian, todos Midling, enormemente beneficiados por la regulación estatal durante los gobiernos Nacampop. Pero ahí hay un quilombo, amigo. Claro, porque el Estado fue primordial, muy beneficiado, fue importantísimo para a Eurnequian le dieron 10 años más en plena pandemia.
10 años más de concesión en plena pandemia. Bueno, la tarifa especial... El banco hipotecario lo maneja Exacto. Durante todo nuestro gobierno. Sí, la tarifa privilegiada para las energías renovables nació en el gobierno de Cristina. Después los tipos abusaron de eso a lo pavote, pero... ¿Ustedes sabían La ley de software prorrogada con los beneficios fiscales. La ley de la economía del conocimiento, que tiene un nombre refachero, pero lo que encierra por debajo son excepciones fiscales para estos grupos. Exacto. ¿Ustedes sabían que Eduardo Elstein, el genio de los negocios... Pero la ley de economía del conocimiento se hizo con el voto de los senadores y diputados de este espacio político, ¿eh? Sí, ¿no? Por eso yo creo que Cristina la puso en valor, de hecho, dijo que la promovió Néstor. Lo dijo Esa es la del software. La del software, la del software prorrogada y después la economía de conocimiento, que van en el mismo sentido. Van en el mismo sentido. Bueno, nadie tocó en estos 40 años la ley de bancaria. La ley de bancos no la tocó nadie. Pero le quiero contar la anécdota 1977. Quiero contar la anécdota de Eduardo Elstein, porque es un genio de los negocios. Resulta que empezó a hacer negocios en Israel, compró la principal compañía de celulares de Israel, y el tipo terminó perdiendo $1.000 millones, se fundió. Quiso fundar IRSA allá y se fundió. Cuando no tiene un Estado que le está garantizando los negocios, los tipos no saben hacer negocios. No son verdaderos empresarios que asumen riesgo. Sin un Estado que los protege, pierden. Y cuando asume el gobierno de Cambiemos, ahí empieza una especie de acción directa sobre esto que Rulo contaba de la fuga de capitales. Ustedes fíjense, hay como unos números que son asombrosos. Solamente de los que compraron dólares para fugarlos en el gobierno de Macri, solamente 100 personas, 100 agentes, compraron por $24.000 millones que se los llevaron. Cuando nosotros fijamos, en una batalla cultural que hemos perdido en un periodo breve, agotado. En muy poco tiempo. Sí. Cuando nosotros ponemos el foco en que hay algunos empleados de más en el Estado, hemos perdido la batalla cultural. Porque ahí seguramente hay empleados de más en el Estado. Ahora, el debate, 100 tipos compran $24.000 millones y se lo fugan todo, y ahí tenés una hemorragia, tenés una herida. Las 10 principales compradores, los 10 personas, compraron $7.900 millones. ¿No está Velocopita ahí en una lista? No tengo esa lista, estoy con los números generales. Y de todos estos, cuando hablamos de empresas, el 1% de las empresas compraron $41.000 millones, y si hablamos solamente de compradores, el 1% compró $16.200 millones. No es que la gente compra dólares. Tenemos acá muy concentrado quiénes son los que compraron la mayor cantidad. Pero durante el gobierno de Alberto Fernández, esto no solamente que no se detuvo, sino que siguió. Por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, que recién lo dijiste un poco, Rulo, ingresaron divisas por $45.000 millones. Podríamos haber tenido un superávit enorme. Por comercio exterior. Sí. Y permitieron que los préstamos financieros de empresas privadas, para poder pagar, se supone que pagaban sus deudas, no sabemos si pagaban sus deudas o solamente las fugaban, pero se fueron $24.000 millones. Después el gobierno de Alberto no tenía más dólares. Cuando vino la sequía no tenía más dólares, y ahí empezó una debacle que terminó con Milei. Es decir, que los grandes beneficiarios, uno los podría nombrar, Elstein en primer lugar, Brito del Banco Macro, Clarín, Eurnequian, el Banco Galicia, Bindling con Pampa Energía, Arcor, el Techin, bueno, los que ya sabemos que son siempre. Ahora, la diferencia que marca acá Basualdo y Manzanelli es que con el gobierno de Milei hay un nuevo giro entre la concentración de todo esto, que es que no solamente hay una contradicción entre la cúpula de los sectores dominantes argentinos, sino que vienen a jugar, y fuerte, los grandes grupos financieros internacionales. Estamos hablando del JP Morgan, que tiene el control, entre otras cosas, del Ministerio de Economía y el Banco Central. El Banco Central y el Ministerio de Economía están manejados por ex JP Morgan. Es decir, que ya no son solamente los especuladores argentinos, que muchos tienen industria y al mismo tiempo operan en la especulación, obviamente, pero los grupos que hacen la gran diferencia con los bonos, que le permiten ganancias extraordinarias, y después lo van a querer convertir a dólar para podérselo llevar, y ese es el momento, el gran momento de peligro para toda la economía argentina, cuando quieran efectivizar sus ganancias, porque por ahora lo que tienen es un bono. Un bono no les garantiza que van a tener la ganancia. Lo que les va a garantizar que tener la ganancia es cuando se puedan convertir eso en dólares. Por lo tanto, en cierta forma, la conclusión que hacen Basualdo y Manzanelli es: hay obviamente un gran perjudicado de todo esto, que son los sectores populares, pero dentro de la cúpula
empresarial argentina, ha triunfado y por lejos la especulación financiera por sobre cualquier ganancia industrial, capitalización, inversión interna. Y hay que recordar este audio de Macri, cuando explica en qué usó el dinero del Fondo Monetario Internacional, el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué usaste la plata, Mauricio? La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Lo está diciendo textualmente, se la dimos a los bancos, es decir, no nos perdamos en la discusión de si está sobredimensionado o no el Estado. La guita se está yendo por otro lado, muchachos. Gracias, profesor, muy buena la columna.